Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que los inversionistas tomaron esto que le llaman precios de oportunidad y esto ayudó a que los mercados, las bolsas se estabilizaran y de hecho, pues ahora están en tensa calma, esperando justo a las 7:30 se van a conocer datos muy relevantes sobre el tema laboral en Estados Unidos. Y fíjate, vaya contrariedad, Mario, porque si esos datos son fuertes, son positivos, esto va a animar o va a dar más argumentos a la Reserva Federal de Estados Unidos de que debe subir las tasas para evitar que se caliente o sobrecaliente la economía. Interesante, están, insisto, todos los ojos puestos en este indicador que se va a dar a conocer a las 7:30. Por otro lado, una buena noticia, Mario. Fíjate que la FAO, este organismo de las Naciones Unidas, que mide todo lo relacionado con la alimentación en el mundo, pues cada mes justamente mide el precio promedio a nivel global de muchos alimentos, ¿no? Y esto lo resume en un índice. Lo más interesante, Mario, es que ya acumuló 5 meses consecutivos a la baja y este último fue apoyado por el reinicio de exportaciones de granos procedentes de Ucrania. Interesante, pues lo que sucede y bueno, pues al final del día esto podría ser un elemento importante para ir disminuyendo la inflación progresivamente en todo el mundo. Y por el otro lado, desafortunadamente, fíjate, China está ampliando las limitaciones a la movilidad en varias ciudades, pero ya puso ahora sí en confinamiento la ciudad se llama Chengdu, en el suroeste de China, tiene más de 21 millones de habitantes y al final, bueno, pues sigue creciendo el nerviosismo sobre los pasos que dará el gobierno chino con esta política de cero tolerancia para incluso detener las operaciones, la vida normal, con tal de evitar una mayor proliferación de las infecciones de coronavirus. Y insisto, eso le ha costado ya a la economía china y a todo el mundo, pero bueno, el gobierno insiste en hacerlo y bueno, al final del día, como tú decías, no se ha acabado este tema, es decir, todavía la pandemia existe y la prueba de las medidas que se están tomando es justamente lo que sucede en China y el tipo de cambio cotizando, Mario, en estos momentos en 20.12. Interesante, ya se platicaba en el resumen, bueno, las remesas en México marcaron un nuevo récord histórico en julio, alcanzaron 5.297 millones de dólares, un incremento de 16.5% respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma ya suman 27 meses consecutivos de aumento en la recepción de remesas, que bueno, pues es interesante porque la gran cantidad de este dinero que llega se utiliza en las familias para el consumo, es decir, esto ha mantenido también dinamismo en el consumo interno del país. Pero el tema es que también con una inflación creciente, la capacidad de compra de esos recursos pues viene disminuyendo, no deja de ser importante porque hoy justamente la entrada de remesas a México se ha convertido en la principal fuente de ingresos en dólares para el país. Interesante, la dependencia también. Ayer en su informe el presidente no dejó de lado mencionar justamente y agradecer a los connacionales que mandan estos recursos a Aunque México. como siempre decimos, pues es un tema que más bien se debería de preocupar el gobierno porque no está generando las condiciones laborales para que la gente no emigre o los que ya están allá, bueno, pues mandan sus remesas y ya se convirtió, nos decías, en el principal ingreso de México en términos de divisas, arriba del turismo, de los ingresos petroleros y de la industria manufacturera, los autos que vendemos al exterior. Totalmente, así la dependencia que tenemos con las remesas. Así es que cualquier movimiento que pudiera indicar una debilidad en el mercado estadounidense, por supuesto que afectaría a esta fuente de recursos. Y fíjate qué interesante, porque fueron 3 millones de trabajadores los que migraron del esquema de subcontratación que fue prohibido por afectar las arcas públicas y los derechos laborales a las empresas a las que realmente laboran. Eso lo dijo la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, interesante porque esto también tiene un efecto, Mario, de un incremento en las percepciones justamente y lo calculan en algo así como 26.6%. Solo el tránsito de este grupo de trabajadores, 3 millones justamente a un esquema diferente y se terminó el outsourcing, pero no de la manera completa. Todavía hay algunas empresas, el propio gobierno lo sigue utilizando, así es que bueno, pues todavía faltaría en avanzar, pero no deja de ser interesante este dato porque al final del día, fíjate que las empresas de outsourcing pagaban 469 pesos de salario y ahora ya ganan más de 593 pesos al día. Interesante, sin duda esto amplía también la capacidad de compra de estos trabajadores. Pues ahí está. Gracias, mi querido Robert, y buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen viernes y buen fin de semana. Vámonos ahora a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo.
Los precios del petróleo continúan a la baja, presionados por las nuevas medidas de confinamiento por COVID-19 en China, mismas que podrían afectar la demanda de crudo. Así, el Brent cayó 2.2% para venderse en los $93.54 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $87.69, una pérdida del 2.1%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo cedió 3.96% para ubicarse en los $82.56 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.82%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.35%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 70 centavos, el euro se ubica en 20 con 10, mientras que la libra se cotiza en los 23 con 28 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 1.03%, el Standard & Poor's sumó 0.3%, mientras que el Nikkei pierde 0.04%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Bimbo con 6.12%, Axtel subió 3.08%, mientras que Grupo Herde se incrementó 2.93%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Gigante con 6.14%, Controladora Abuela cayó 5.45%, mientras que Unifin retrocedió 4.62%. Israel Morales, Heraldo Televisión.